El café hirviendo le quemó la mano mientras el millonario la llamaba basura inútil frente a todo el restaurante, su voz resonando como látigos sobre el silencio de los comensales que miraban sin intervenir. Lo que Rodrigo Santillán nunca imaginó era que la mesera humillada sostenía en su bolsillo no solo la grabación de cada insulto, sino también el doctorado que convertiría esa noche en el principio del fin de su imperio. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! El restaurante La Perla Dorada brillaba bajo las lámparas de cristal que colgaban del techo como gotas de luz congeladas en el tiempo. Era uno de esos lugares donde cada detalle había sido cuidadosamente diseñado para recordarle a los comensales que estaban en un espacio reservado para la élite. Las mesas estaban cubiertas con manteles de lino blanco inmaculado, la platería relucía como pequeños espejos, y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintineo discreto de las copas de cristal. En ese ambiente de lujo controlado, Ana Sofía Mendoza se movía con la gracia silenciosa de quien ha aprendido a hacerse invisible. Su uniforme negro y blanco estaba perfectamente planchado, su cabello recogido en un moño impecable y su postura erguida a pesar del cansancio que sentía en cada músculo de su cuerpo. Llevaba 6 horas de turno, pero aún le quedaban 2 más antes de poder regresar a casa. Ana Sofía sabía que este trabajo era temporal, solo una de las muchas experiencias que estaba recopilando para su investigación. Había abandonado temporalmente su vida anterior para sumergirse en el mundo de los trabajadores de servicio, observando de primera mano las dinámicas de poder y las desigualdades sociales que solo se hacían evidentes cuando uno ocupaba estos espacios invisibilizados. Tenía una libreta escondida en su pequeño casillero del vestuario, donde cada noche, después de su turno, anotaba observaciones, conversaciones, situaciones que presenció. Pero nada de eso importaba ahora, mientras balanceaba cuidadosamente la bandeja con 3 tazas de café expreso recién preparado. Sus pies dolían dentro de los zapatos negros reglamentarios, y podía sentir cómo la tensión se acumulaba en su espalda, pero mantenía la sonrisa profesional que el gerente exigía a todo el personal. Una sonrisa que no alcanzaba los ojos, pero que cumplía su función de hacer sentir cómodos a los clientes. La mesa 7 era conocida entre el personal como territorio peligroso. Rodrigo Santillán, el hombre que la ocupaba esa noche, era un cliente habitual que había construido su fortuna en el sector inmobiliario a costa de desplazar comunidades enteras para construir desarrollos de lujo. Ana Sofía lo sabía porque había investigado su historia, había entrevistado a familias que perdieron sus hogares, había documentado cada maniobra legal cuestionable que utilizó para acumular su imperio. Pero ahora, vestida con su uniforme de mesera, era solo otra empleada anónima que debía servirle con deferencia y gratitud por la generosa propina que tal vez dejara si el servicio cumplía con sus exigentes estándares. Rodrigo estaba sentado junto a 2 asociados de negocios, hombres de trajes caros y relojes que costaban más que el salario anual de cualquier empleado del restaurante. Su risa ruidosa dominaba esa sección del comedor, y Ana Sofía notó cómo otros comensales los miraban con una mezcla de admiración e incomodidad. Se acercó a la mesa con pasos medidos, la bandeja perfectamente balanceada a pesar del peso. El protocolo del restaurante era claro: servir primero al anfitrión, en este caso Rodrigo, luego a los invitados de mayor jerarquía, siempre desde la derecha, sin interrumpir la conversación, sin hacer contacto visual prolongado, a menos que el cliente lo iniciara primero. Ana Sofía había memorizado estas reglas igual que había memorizado las teorías sociológicas que estudiaba en la universidad, con la diferencia de que aquí las consecuencias de un error eran inmediatas y tangibles.
Buenas noches, señores, dijo con voz suave pero clara, su café expreso recién preparado. Comenzó a colocar la primera taza frente a Rodrigo cuando éste gesticuló bruscamente con la mano, mientras contaba una anécdota sobre cómo había cerrado un negocio particularmente lucrativo. Su movimiento fue tan repentino y dramático que golpeó la bandeja que Ana Sofía sostenía. El equilibrio cuidadosamente mantenido se rompió en un instante. El café caliente se derramó como una cascada oscura sobre el mantel blanco, salpicando la manga de la camisa de Rodrigo, y algunas gotas aterrizaron sobre su corbata de seda italiana. El silencio se extendió por el restaurante como una ola. Las conversaciones se detuvieron abruptamente. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. Todas las miradas se dirigieron hacia la mesa 7. Ana Sofía sintió cómo el calor subía a sus mejillas, no por vergüenza, sino por la injusticia de la situación. Ella sabía exactamente lo que había pasado. Había visto el movimiento brusco de Rodrigo, pero también sabía que en lugares como este, la verdad era menos importante que la percepción, y la percepción siempre favorecía al cliente. «Lo siento muchísimo, señor», comenzó a decir, alcanzando inmediatamente las servilletas de tela para intentar limpiar el desastre. Pero no tuvo oportunidad de continuar. Rodrigo se puso de pie de golpe, su silla raspando ruidosamente contra el piso de mármol. Su rostro se había puesto rojo, las venas de su cuello sobresalían visiblemente, y sus ojos brillaban con una furia desproporcionada para la situación. «Pero eres una completa inútil», rugió, su voz resonando por todo el comedor. Todos los comensales ahora miraban abiertamente, algunos con curiosidad, otros con incomodidad evidente. Ana Sofía mantenía la calma por fuera, pero por dentro calculaba, observaba, grababa mentalmente cada detalle de lo que estaba sucediendo. Esta era exactamente el tipo de situación que había venido a documentar, aunque no había anticipado estar en el centro de ella. Rodrigo arrancó la corbata manchada de café de su cuello con un movimiento violento. «Mira lo que hiciste», gritó, agitando la prenda frente al rostro de Ana Sofía. «Esta corbata cuesta más que tu salario de 3 meses. Probablemente no tienes idea de lo que es algo de calidad, ¿verdad?» Los asociados de Rodrigo miraban incómodos. Uno de ellos intentó decir algo para calmar la situación, pero el millonario lo ignoró completamente. Estaba disfrutando del espectáculo, del poder que sentía al humillar públicamente a alguien que no podía defenderse sin arriesgar su empleo. Ana Sofía lo entendía perfectamente. Había escrito sobre este fenómeno, sobre cómo ciertos individuos derivaban placer de ejercer poder sobre aquellos que percibían como inferiores. Pero una cosa era leerlo en estudios académicos y otra muy distinta experimentarlo en carne propia. El gerente del restaurante, Ricardo Montenegro, apareció como invocado por la crisis. Era un hombre de mediana edad que había perfeccionado el arte de la diplomacia servil, capaz de inclinarse ante los clientes ricos mientras exigía perfección absoluta de sus empleados. «Señor Santillán», dijo con voz obsequiosa, «por favor acepte nuestras más sinceras disculpas. Esto es completamente inaceptable». Se giró hacia Ana Sofía con una mirada que prometía consecuencias. «Usted, espere en mi oficina inmediatamente después de que termine este turno». Pero Rodrigo no había terminado. Su furia había encontrado un objetivo y no estaba dispuesto a soltarlo tan fácilmente. «No, no, no», dijo levantando una mano para detener al gerente. «Quiero que todos escuchen esto». Se giró hacia Ana Sofía, quien permanecía inmóvil, la cabeza ligeramente inclinada en la postura de sumisión que se esperaba de ella. «Esta es la clase de gente que tienen trabajando aquí», continuó Rodrigo, su voz cargada de desprecio. «Sin educación, sin habilidades básicas, probablemente ni siquiera terminó la secundaria.
y pretenden servir en un establecimiento de esta categoría. Es patético. Sus palabras cortaban el aire como cuchillos, diseñadas para herir, para reducir, para recordarle a Ana Sofía cuál era su lugar en esta jerarquía social. Algunos comensales desviaban la mirada, incómodos con el nivel de crueldad que estaban presenciando, pero nadie intervenía. Esa era otra de las lecciones que Ana Sofía estaba aprendiendo. La complicidad del silencio. Cómo las estructuras de poder se mantenían no solo por quienes las ejercían activamente, sino por todos aquellos que miraban hacia otro lado cuando presenciaban el abuso. Ana Sofía mantenía la mirada baja, mientras las palabras de Rodrigo continuaban lloviendo sobre ella como golpes verbales. Cada insulto era calculado para maximizar la humillación, pronunciado lo suficientemente alto como para que todo el comedor pudiera escucharlo. Probablemente vive en algún barrio miserable, continuó Rodrigo, caminando alrededor de ella como un depredador rodeando su presa, compartiendo un cuarto con media docena de personas, sin agua caliente, sin futuro. Sus asociados reían nerviosamente, sin saber si debían seguirle la corriente o intentar calmarlo. El gerente Montenegro permanecía a un lado, su expresión una máscara de preocupación profesional, pero Ana Sofía notó que no hacía ningún esfuerzo real por detener el ataque. Para él, ella era prescindible. Rodrigo Santillán era un cliente que gastaba miles de pesos cada mes en el restaurante. La ecuación era simple y brutal. Lo que Rodrigo no sabía, lo que nadie en ese restaurante sabía, era que Ana Sofía Mendoza no era solo una mesera. En realidad, era la doctora Ana Sofía Mendoza Torres, socióloga especializada en desigualdad social y dinámicas de poder, profesora asociada en la Universidad Nacional y autora de 2 libros ampliamente respetados sobre la invisibilización de los trabajadores de servicio en sociedades capitalistas. Había renunciado temporalmente a su cátedra, había dejado su vida cómoda en un barrio residencial, había abandonado sus conferencias internacionales, todo para sumergirse en este experimento de inmersión total. Quería entender desde dentro cómo se sentía ser invisible, ser tratada como menos que humana, experimentar en carne propia las teorías que había estudiado durante años. Ahora, mientras Rodrigo continuaba con su diatriba, Ana Sofía se daba cuenta de que ninguna cantidad de investigación académica podía prepararte realmente para la experiencia visceral de la humillación pública. Una cosa era leer estadísticas sobre abuso laboral y otra muy distinta, sentir cómo tu dignidad era pisoteada frente a docenas de testigos silenciosos. «Miren sus manos», señaló Rodrigo bruscamente, agarrando la muñeca de Ana Sofía y levantándola para que todos pudieran verla. Ella se tensó ante el contacto no solicitado, pero se obligó a permanecer quieta. Manos de trabajadora sin educación, probablemente nunca ha sostenido nada más valioso que los platos que trae a la mesa. Su risa era cruel, diseñada para invitar a otros a unirse a la burla. Algunos comensales se removían incómodos en sus asientos, pero la mayoría simplemente continuaba con sus cenas, agradecidos de no ser el blanco de la humillación. Ana Sofía observaba todo esto con la parte de su mente que nunca dejaba de analizar, de categorizar, de tomar notas mentales para su investigación. Estaba experimentando un fenómeno que había llamado deshumanización performativa en su último artículo, el acto de reducir públicamente a una persona a menos que humana como forma de afirmar el propio estatus social. Rodrigo no la estaba atacando solo por el café derramado, la estaba usando como un instrumento para demostrar su poder frente a sus asociados, para recordar a todos en el restaurante que él ocupaba la cima de la jerarquía social. «¿Y sabes qué es lo peor?», continuó Rodrigo,
finalmente soltando su muñeca con un gesto de desprecio. Gente como tú nunca va a progresar. Naciste para servir y así vas a morir. Es el orden natural de las cosas. Algunas personas nacen para liderar, para crear riqueza, para construir imperios. Otras nacen para limpiar, para servir, para ser olvidadas. Las palabras resonaron en el silencio tenso del restaurante. Ana Sofía sintió algo quebrarse dentro de ella. No su dignidad, sino su capacidad de permanecer callada. Había prometido no romper su papel, no revelar su verdadera identidad hasta que su investigación estuviera completa. Pero había límites a lo que cualquier ser humano podía soportar, y Rodrigo acababa de cruzarlos todos. Levantó la mirada por primera vez desde que comenzó el incidente, sus ojos encontrándose directamente con los de Rodrigo. Él retrocedió ligeramente, sorprendido por la intensidad que vio en ellos. Ya no era la mirada sumisa de una empleada asustada, era la mirada penetrante de alguien que veía a través de todas las máscaras y pretensiones. «Con todo respeto, señor», dijo Ana Sofía, y su voz había cambiado. Ya no era suave y servil, sino clara y llena de una autoridad tranquila que hizo que varios comensales se giraran sorprendidos. El incidente fue causado por su gesto brusco. Yo estaba siguiendo el protocolo exacto de servicio cuando usted movió su brazo sin advertencia. El rostro de Rodrigo se puso aún más rojo. «¿Cómo te atreves?», comenzó, pero Ana Sofía lo interrumpió. Ese simple acto, interrumpir a Rodrigo Santillán, era tan impensable en la dinámica del restaurante que provocó un jadeo audible de algunos presentes. «Y con todo respeto», continuó ella, su voz calmada pero firme, «sus suposiciones sobre mi educación, mi vida y mi futuro están completamente equivocadas. Pero eso no es lo importante aquí. Lo importante es que usted acaba de demostrar algo que he estado estudiando durante años. Cómo algunas personas confunden la riqueza material con superioridad humana. Cómo usan su posición económica como licencia para deshumanizar a otros». El gerente Montenegro dio un paso adelante, su rostro pálido. «Señorita Mendoza, por favor, regrese inmediatamente a...» Pero Ana Sofía lo ignoró. Había cruzado una línea y ya no había retorno. «Usted dice que nací para servir, señor Santillán», continuó, quitándose lentamente el delantal del uniforme. «Pero permítame corregirlo. Elegí temporalmente este trabajo como parte de una investigación sobre dinámicas de poder y abuso laboral en la industria de servicios. Soy doctora en sociología, profesora universitaria y autora de 2 libros sobre exactamente el tipo de comportamiento que usted acaba de exhibir». El silencio en el restaurante ahora era absoluto. Podía escucharse el zumbido de las lámparas de cristal sobre sus cabezas. Rodrigo la miraba con la boca abierta, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Sus asociados intercambiaban miradas incrédulas. El gerente Montenegro parecía estar al borde del colapso. «Así que gracias», continuó Ana Sofía, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Gracias por proporcionarme el ejemplo perfecto de lo que he estado documentando. La arrogancia del privilegio, la crueldad casual de quienes se creen superiores por el dinero que tienen, la complicidad silenciosa de los espectadores que prefieren mirar hacia otro lado. Todo ha sido grabado». Sacó su teléfono del bolsillo del delantal, donde había estado grabando discretamente desde el momento en que Rodrigo comenzó su ataque. En la era digital, la humillación pública funciona en ambas direcciones. Los asociados de Rodrigo se levantaron bruscamente de la mesa, claramente deseando distanciarse de lo que estaba sucediendo. «Rodrigo, esto ha ido demasiado lejos», murmuró uno de ellos. «Deberíamos irnos». Pero Rodrigo permanecía inmóvil, mirando fijamente a Ana Sofía como si estuviera viendo un fantasma. La mesera sumisa había desaparecido,
reemplazada por una mujer que lo miraba no con miedo o sumisión, sino con algo mucho más perturbador. Una comprensión clínica y completa de exactamente quién y qué era él. «Usted no puede», comenzó Rodrigo, su voz ahora insegura. «No puede grabarme sin mi permiso». Ana Sofía sonrió sin humor. En realidad, en un espacio público como este, en el contexto de documentar abuso laboral, tengo todo el derecho. Pero no se preocupe. Voy a darle una oportunidad que usted nunca me dio a mí. La oportunidad de disculparse. No conmigo, eso ya no importa, sino con todas las personas a las que ha tratado como inferiores a lo largo de su vida. Con cada empleado que ha humillado, cada trabajador cuya dignidad ha pisoteado para sentirse poderoso. El restaurante completo esperaba la respuesta de Rodrigo. Algunos comensales habían sacado sus propios teléfonos, capturando el momento. La situación había dado un giro tan dramático que nadie podía apartar la mirada. Ana Sofía sabía que este momento definiría no solo su investigación, sino potencialmente su carrera. Había roto todas las reglas de la investigación de campo al revelar su identidad, al confrontar directamente a su sujeto de estudio. Pero algunas cosas eran más importantes que el protocolo académico. Algunas líneas no podían cruzarse sin consecuencias. Rodrigo Santillán abrió la boca varias veces, sin emitir sonido alguno, como un pez fuera del agua. Su rostro había pasado del rojo furioso a un blanco pálido mientras procesaba lo que acababa de suceder. La mujer a la que había humillado públicamente, a la que había tratado como algo menos que humano, no era quien él pensaba. La doctora comenzó finalmente, su voz ahora despojada de toda la arrogancia anterior. Yo no sabía qué. Exacto, lo interrumpió Ana Sofía suavemente. No sabía. No preguntó. Asumió que porque llevaba este uniforme, porque servía su café, era automáticamente inferior a usted. Esa es precisamente la mentalidad que mi investigación pretende exponer. El gerente Montenegro finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada. Señorita, doctora Mendoza, esto es completamente irregular. No puede usar nuestro establecimiento para sus experimentos. Tengo todo el derecho legal, respondió Ana Sofía, sin apartar la mirada de Rodrigo. Tengo los permisos de investigación apropiados, aunque admito que no anticipé que la situación escalaría de esta manera. Uno de los asociados de Rodrigo, un hombre de cabello gris que había permanecido en silencio durante toda la confrontación, se acercó con expresión grave. «Señor Santillán», dijo en voz baja pero lo suficientemente alta para que Ana Sofía pudiera escuchar. «Necesitamos irnos ahora. Esto puede convertirse en un desastre de relaciones públicas. Si ese video se hace viral, la reputación de su empresa podría verse seriamente afectada». Rodrigo parecía estar luchando internamente, su ego batallando contra su instinto de supervivencia empresarial. Alrededor de ellos, el restaurante había cobrado vida nuevamente, pero ahora todos los comensales miraban abiertamente hacia la mesa 7. Algunos susurraban entre ellos, otros tecleaban en sus teléfonos. Ana Sofía podía ver cómo la historia comenzaba a propagarse en tiempo real, saltando de mesa en mesa, de teléfono en teléfono. En cuestión de minutos, probablemente estaría en las redes sociales. En cuestión de horas, podría estar en las noticias. «Usted planeó esto», acusó Rodrigo de repente, un destello de su anterior beligerancia regresando. «Me tendió una trampa. Vino aquí específicamente para provocar esta situación y hacerme quedar mal». Ana Sofía negó con la cabeza. «No, señor Santillán. Vine aquí a trabajar, a experimentar la realidad de miles de trabajadores de servicio que enfrentan situaciones como esta todos los días. Usted eligió sus propias acciones. Usted decidió humillarme públicamente.
Yo simplemente documenté lo que sucedió. La diferencia es que yo tengo una plataforma, tengo educación, tengo recursos para defenderme. La mayoría de las personas en esta posición no los tienen. Sufren en silencio porque necesitan el trabajo, porque temen las represalias, porque el sistema está diseñado para proteger a personas como usted y castigar a personas como ellos. Sus palabras resonaban con una verdad que incomodaba a todos los presentes. Varios comensales desviaron la mirada, quizás recordando sus propias interacciones con personal de servicio, sus propios momentos de impaciencia o condescendencia. El gerente Montenegro se acercó a Ana Sofía, su expresión ahora más calculadora que furiosa. «Doctora Mendoza», dijo con voz controlada, «entiendo que tiene sus razones para esta investigación, pero debe comprender mi posición. Tengo un negocio que dirigir, clientes que satisfacer. Si esto se convierte en un escándalo, afectará a todos los empleados del restaurante, no solo a usted». Ana Sofía lo miró directamente. Y esa es exactamente la manipulación que permite que este tipo de abuso continúe, señor Montenegro. Amenazar a los trabajadores con las consecuencias colectivas de denunciar el maltrato individual. Decirles que si hablan, sus compañeros sufrirán, es un mecanismo de control muy efectivo. El gerente retrocedió como si hubiera sido abofeteado. «Yo no estaba», comenzó, pero Ana Sofía levantó una mano. «Sí, lo estaba, y lo hace porque funciona, porque crea un sistema donde los trabajadores se policían entre sí, donde la víctima de abuso se siente culpable por las consecuencias de denunciarlo en lugar de culpar al abusador». Una mujer elegante de una mesa cercana se levantó repentinamente y se acercó al grupo. «Disculpen», dijo con voz clara y firme. «Soy Patricia Domínguez, editora de la sección de Sociedad de El Nacional». Todos se giraron hacia ella sorprendidos. «He estado escuchando toda esta conversación y debo decir, doctora Mendoza, que su investigación suena fascinante. Me encantaría hablar con usted sobre un artículo». Ana Sofía asintió lentamente. «Por supuesto. Pero hay una condición. Mi investigación no está completa. Este incidente es solo una parte de un estudio mucho más amplio sobre las experiencias de trabajadores de servicio en establecimientos de lujo. Si va a escribir sobre esto, necesita incluir las historias de otros trabajadores que no tienen el privilegio de revelar que son académicos disfrazados». Patricia sonrió. «Eso lo hace aún más interesante». Rodrigo, quien había estado consultando frenéticamente con sus asociados, finalmente se giró hacia Ana Sofía. Su expresión era una mezcla complicada de ira residual, vergüenza y algo que podría haber sido respeto a regañadientes. «Está bien», dijo bruscamente. «Usted gana». «¿Qué quiere? ¿Una disculpa pública?» Ana Sofía no dudó. «Pero no a mí. Ya le dije, eso no importa. Quiero que done $1.000.000 a la Fundación de Derechos Laborales, una organización que trabaja con empleados de servicio que enfrentan abuso laboral. Y quiero que permita que su empresa sea parte de un programa de capacitación sobre trato respetuoso a empleados». Rodrigo la miraba como si hubiera perdido la razón. $1.000.000. Está loca. «Para usted es el costo de 2 de sus relojes, señor Santillán», respondió Ana Sofía tranquilamente. «He hecho mi investigación. Sé exactamente cuál es su patrimonio neto. $1.000.000 no es nada para usted, pero para la fundación podría cambiar la vida de cientos de trabajadores». Los asociados de Rodrigo se miraron entre sí, y uno de ellos asintió casi imperceptiblemente. «Hazlo», murmuró. «Es mejor que el desastre de relaciones públicas que enfrentarás si no lo haces. Además, la deducción de impuestos nos beneficiará». Rodrigo apretó los dientes, claramente odiando cada segundo de esto. «Bien, haré la donación, pero ese video nunca puede salir a la luz».
Ana Sofía consideró esto por un momento. El video no se hará público, acordó finalmente, con dos condiciones. Primera, la donación debe hacerse mañana, con confirmación verificable. Segunda, si alguna vez vuelvo a escuchar que ha tratado abusivamente a un empleado de servicio, cualquier empleado de servicio en cualquier establecimiento, el video se publica inmediatamente. Rodrigo asintió rígidamente, su mandíbula tensa. Trato. Se giró bruscamente y salió del restaurante seguido de sus asociados, dejando tras de sí un silencio aturdido. Ana Sofía se quedó de pie en medio del comedor, aún sosteniendo su delantal doblado en las manos. Lentamente, uno de los comensales comenzó a aplaudir, luego otro y otro. Pronto, todo el restaurante estaba aplaudiendo. Algunos empleados, sus compañeros de trabajo durante los últimos meses, la miraban con una mezcla de asombro y algo que podría haber sido esperanza. Ana Sofía sintió lágrimas quemando en sus ojos, pero las contuvo. Esto no era sobre ella, nunca había sido sobre ella. Era sobre todas las personas invisibles que hacían funcionar el mundo desde las sombras, cuyas voces rara vez eran escuchadas, cuya dignidad era constantemente pisoteada. Por un momento, en un restaurante de lujo en el corazón de la ciudad, esas voces habían sido escuchadas. El vestuario de empleados del restaurante La Perla Dorada era un contraste brutal con el comedor principal. Las paredes estaban pintadas de un beige desgastado, los casilleros metálicos mostraban óxido en las esquinas y una sola bombilla fluorescente parpadeaba obstinadamente sobre los bancos de madera donde los empleados se cambiaban antes y después de sus turnos. Ana Sofía estaba sentada en uno de esos bancos, todavía en su uniforme, mirando fijamente sus manos. La adrenalina del enfrentamiento comenzaba a disiparse, dejando en su lugar un cansancio profundo que iba más allá de lo físico. Había cruzado una línea que nunca imaginó cruzar. Todos los principios de investigación de campo que había enseñado a sus estudiantes durante años enfatizaban la importancia de la observación no participante, de mantener la distancia profesional, de nunca revelar tu identidad prematuramente. Y ella los había violado todos en cuestión de minutos. La puerta del vestuario se abrió y entraron 3 de sus compañeras de trabajo. María, una mujer de 45 años que llevaba 15 años trabajando en el restaurante. Lupita, una joven estudiante de enfermería que trabajaba turnos nocturnos para pagar su universidad. Y Carmen, una madre soltera de 3 hijos, que hacía malabares con 2 empleos para mantener a su familia. Todas se detuvieron al ver a Ana Sofía, sus expresiones una mezcla complicada de emociones. María fue la primera en hablar. «Así que eres doctora», dijo sin inflexión en la voz. «Todo este tiempo mientras te quejabas de los pies hinchados, mientras comías con nosotras en nuestro descanso de 15 minutos, mientras te enseñábamos cómo doblar las servilletas correctamente, eras una doctora universitaria estudiándonos como si fuéramos ratones de laboratorio». Sus palabras golpearon a Ana Sofía como bofetadas. Había anticipado esta confrontación. Había preparado explicaciones cuidadosas sobre ética de investigación y consentimiento informado. Pero ahora, enfrentando la mirada acusadora de María, todas esas explicaciones sonaban huecas. «No fue así», comenzó Ana Sofía, pero Carmen la interrumpió. «Entonces, ¿cómo fue? Nos mentiste. Durante meses comiste con nosotras, te quejaste con nosotras, escuchaste nuestras historias personales y todo el tiempo estabas tomando notas mentales para tu libro. Somos personajes en tu investigación, no personas reales para ti». Las palabras eran duras, pero no injustas, y Ana Sofía lo sabía. «Tienes razón», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Tienen toda la razón de estar enojadas. Yo pensé que estaba haciendo algo noble, algo importante.
Quería exponer las injusticias que enfrentan los trabajadores de servicio. Quería darles voz a las personas que son constantemente silenciadas. Pero en el proceso, las usé a ustedes. No les di opción sobre si querían ser parte de esto. Lupita, que había permanecido en silencio, se sentó junto a Ana Sofía en el banco. Su expresión era más pensativa que enojada. «Lo que le hiciste a ese cerdo de Santillán», dijo lentamente. «Eso fue increíble. Nadie nunca le ha hablado así. Todos en este restaurante hemos fantaseado con hacerlo, pero tú realmente lo hiciste». «Porque puedo», respondió Ana Sofía amargamente. «Porque tengo educación, tengo estatus, tengo una red de seguridad. Si me despiden de aquí, tengo un trabajo universitario esperándome. Ustedes no tienen ese lujo. Y ahí está el problema con todo esto. Vine aquí pensando que podía entender su experiencia, que podía hablar por ustedes, pero la verdad es que nunca podré entenderla completamente porque siempre tuve una salida». María se cruzó de brazos, su expresión suavizándose ligeramente. «Mira, no voy a decir que no estoy molesta. Lo estoy. Pero también sé que lo que hiciste allá afuera, lo que le dijiste a Santillán, eso necesitaba decirse. Dios sabe que todos hemos sufrido sus humillaciones. El mes pasado hizo llorar a Lupita porque su café no estaba lo suficientemente caliente. Hace 6 meses le gritó a Carmen frente a sus hijos que había traído un día a cenar. Así que sí, estoy molesta por tu engaño, pero también estoy agradecida de que alguien finalmente lo pusiera en su lugar». Carmen asintió lentamente. «Lo que quiero saber es qué pasa ahora. Vas a escribir sobre nosotras. Vas a contar nuestras historias sin nuestro permiso». Ana Sofía negó con la cabeza. No sin su consentimiento. «De hecho, necesito disculparme formalmente y ofrecerles algo». Saqué su mochila del casillero y sacó un fajo de papeles. «Estos son formularios de consentimiento informado. Debería haberlos usado desde el principio. Explican mi investigación, cómo planeo usar la información, y les dan total control sobre qué historias puedo contar y cuáles no. También incluyen compensación económica por su participación». Las 3 mujeres intercambiaron miradas sorprendidas. «Compensación», repitió Lupita. «¿Quieres pagarnos?» «No quiero, debo», corrigió Ana Sofía. «Su tiempo, sus experiencias, sus historias tienen valor. El mundo académico tiene una larga historia de extraer conocimiento de comunidades marginadas sin dar nada a cambio. No voy a perpetuar eso. Además», añadió con una sonrisa triste, «ustedes me enseñaron más en estos 3 meses sobre resiliencia, dignidad y fuerza que todos mis años de estudios teóricos». María tomó uno de los formularios y comenzó a leerlo cuidadosamente. «Dice aquí que podemos retirar nuestro consentimiento en cualquier momento, que podemos revisar cualquier cosa que escribas sobre nosotras antes de que se publique». «Exacto», confirmó Ana Sofía. «Y si en algún punto deciden que no quieren ser parte de esto, destruiré todas las notas relacionadas con ustedes. No aparecerán en ninguna publicación». Lupita sonrió por primera vez. «¿Sabes? Mi profesor de ética en la Universidad de Enfermería habla sobre esto, sobre cómo los investigadores a veces olvidan que están trabajando con personas reales, no solo con datos. Me alegra que al menos estés intentando hacerlo bien ahora». Carmen tomó el formulario y lo hojeó. «Voy a necesitar tiempo para leerlo bien y probablemente mostrárselo a alguien que entienda toda esta jerga legal. Pero te diré algo, doctora. Si vas a escribir sobre nosotras, asegúrate de contar la verdad completa, no solo las partes que hacen quedar bien a tu investigación. Cuenta sobre los días cuando nuestros pies duelen tanto que apenas podemos caminar al final del turno.
Cuenta sobre las veces que sonreímos a clientes que nos tratan como basura porque necesitamos las propinas para pagar el alquiler. Cuenta sobre cómo el gerente Montenegro nos hace trabajar horas extras sin pago porque sabe que no podemos quejarnos sin arriesgar nuestros empleos. Te lo prometo, dijo Ana Sofía con firmeza. Por eso estoy aquí. Por eso puse mi carrera en riesgo al revelar mi identidad esta noche. Porque las historias como las de ustedes necesitan ser contadas, y necesitan ser contadas con toda su complejidad, su dolor y su dignidad. La puerta del vestuario se abrió nuevamente y el gerente Montenegro entró, su expresión severa. «Señorita Mendoza, necesito hablar con usted en mi oficina. Ahora». Ana Sofía se levantó, pero María se interpuso. «Lo que tenga que decirle puede decirlo aquí, frente a todas nosotras». Montenegro la miró con sorpresa. «Esto no es asunto suyo, María». «Oh, creo que sí lo es», intervino Carmen poniéndose de pie junto a María. Lupita se unió a ellas formando una barrera protectora frente a Ana Sofía. «Si va a despedirla, queremos saberlo. Y si va a amenazarla para que mantenga silencio sobre lo que pasa en este restaurante, definitivamente queremos escucharlo». El gerente Montenegro miró a las 4 mujeres, su expresión oscilando entre la ira y la incertidumbre. El gerente Montenegro respiró profundamente, claramente recalibrando su estrategia ante la inesperada solidaridad de las empleadas. «Está bien», dijo finalmente, su tono suavizándose ligeramente. «Pueden quedarse. De hecho, probablemente es mejor que todas escuchen esto». Se apoyó contra los casilleros metálicos, de repente luciendo mucho más cansado que intimidante. «Doctora Mendoza, o como sea que deba llamarla», comenzó. «Lo que sucedió esta noche es un desastre de proporciones épicas. Tengo a Rodrigo Santillán, uno de nuestros clientes más importantes, humillado públicamente. Tengo a la mitad del restaurante grabando el incidente con sus teléfonos. Y tengo a una investigadora encubierta trabajando en mi establecimiento sin que yo lo supiera». Hizo una pausa, frotándose las sienes como si sintiera un dolor de cabeza aproximándose. Lo lógico sería despedirla en el acto. Probablemente también debería considerar acciones legales por engaño, pero no lo va a hacer, ¿verdad?, dijo María con una sonrisa conocedora, porque si lo hace, la doctora Mendoza puede revelar todas las violaciones laborales que ocurren en este lugar. Los turnos sin pago extra, las propinas que usted se queda cuando los clientes las dejan en efectivo en la recepción, la forma en que amenaza a los empleados con despidos y se quejan de acoso de los clientes. Montenegro palideció visiblemente. «Yo nunca», comenzó, pero Carmen lo interrumpió. «Por favor, señor Montenegro, todas sabemos cómo funciona esto. Hemos estado calladas porque necesitamos estos trabajos, porque tiene referencias que puede sabotear, porque el sistema está diseñado para proteger a gerentes como usted y no a trabajadoras como nosotras. Pero ahora tenemos a alguien con voz, alguien con credenciales que la gente escuchará. Así que tal vez sea hora de que empecemos a hablar de cambios reales en lugar de amenazas». Lupita sacó su propio teléfono. «Y para que conste, yo también he estado documentando cosas. Fotos de los horarios donde nos hace trabajar 11 horas seguidas. Capturas de pantalla de mensajes donde nos dice que vengamos a trabajar enfermas o enfrentemos consecuencias. Grabaciones de audio de algunas de sus pequeñas charlas motivacionales donde nos recuerda lo reemplazables que somos». El rostro del gerente Montenegro había pasado del blanco pálido a un rojo intenso. Esto es, tartamudeaba. «Es documentación de la realidad», completó Ana Sofía calmadamente. «Y antes de que piense en represalias, debería saber que todas estas empleadas ahora están bajo la protección de mi investigación institucional. Cualquier acción adversa que tome contra ellas será documentada y expuesta. Además», añadió sacando su propia tableta,
Ya he enviado una copia encriptada de todas mis observaciones a mi universidad, a mi abogado y a Patricia Domínguez del Nacional. Si algo me sucede o le sucede a cualquiera de estas mujeres, todo se hace público automáticamente. Montenegro se dejó caer en el banco, su anterior autoridad evaporándose como agua bajo el sol. ¿Qué quieren de mí?, preguntó finalmente sonando derrotado. No queremos destruirlo, señor Montenegro, dijo Ana Sofía, sentándose frente a él. Eso no ayudaría a nadie, pero sí queremos cambios, reales y verificables. Sacó una lista que había estado preparando mentalmente durante las últimas semanas de su investigación. Primero, continuó Ana Sofía, todos los empleados recibirán compensación completa por horas extras trabajadas, retroactivamente por los últimos 6 meses. Montenegro abrió la boca para protestar, pero Ana Sofía levantó una mano. Segundo, implementaremos un sistema de denuncias anónimas para que los empleados puedan reportar acoso de clientes o gerencias sin temor a represalias. Tercero, capacitación obligatoria para todo el personal, incluyendo gerencia, sobre derechos laborales y trato respetuoso. María agregó su propia demanda. Y queremos pausas reales de 30 minutos, no esos descansos de 15 minutos donde apenas tenemos tiempo de ir al baño. Queremos un lugar decente para comer, no este vestuario deprimente donde las cucarachas son nuestras compañeras de almuerzo. Carmen se unió. Y queremos que las propinas sean distribuidas equitativamente según las reglas, sin que usted o los supervisores se queden con parte. Todas las propinas en efectivo van a un fondo común que se divide proporcionalmente al final de cada turno. Lupita añadió la última estocada. Y queremos contratos escritos que especifiquen claramente nuestros horarios, salarios y beneficios, sin más arreglos informales que puede cambiar según su conveniencia. Montenegro las miraba como si estuviera viendo extraterrestres. Ustedes no entienden cómo funciona este negocio, dijo débilmente. Los márgenes son estrechos. Si implemento todo esto, los costos operativos aumentarán significativamente. Entonces aumente los precios, respondió Ana Sofía simplemente. Sus clientes pueden pagarlo. Una copa de vino aquí cuesta lo que estas mujeres ganan en medio turno. Estoy segura de que sus clientes sobrevivirán a un aumento del 10% en los precios si eso significa que los empleados que los sirven son tratados con dignidad básica. Además, añadió María con una sonrisa astuta, un restaurante que es conocido por tratar bien a sus empleados atrae mejor talento. Empleados felices dan mejor servicio. Mejor servicio significa mejores reseñas, más clientes, más ingresos. Es economía básica, señor Montenegro. El gerente se quedó en silencio por un largo momento, claramente haciendo cálculos mentales. Finalmente, suspiró profundamente. Está bien, dijo. Implementaremos los cambios. Pero necesito tiempo. No puedo hacer todo esto de la noche a la mañana. Tiene 2 semanas, dijo Ana Sofía. 2 semanas para tener los contratos escritos, el sistema de denuncias implementado y la primera sesión de capacitación programada. Y yo estaré supervisando cada paso. Pero usted renunció, señaló Montenegro. Técnicamente ya no trabaja aquí. Ana Sofía sonrió. Oh, pero seguiré viniendo. Como observadora externa ahora, no como empleada. Mi investigación continúa, señor Montenegro. Y ahora que mi identidad está revelada, puedo ser mucho más abierta sobre lo que estoy documentando. El gerente asintió derrotadamente y se levantó para irse. En la puerta, se detuvo y se giró. «Sabe, doctora Mendoza», dijo con un tono que podría haber sido admiración o resentimiento. «Usted ha causado más problemas en 3 meses que cualquier empleado en los 15 años que llevo dirigiendo este lugar. Lo tomaré como un cumplido», respondió Ana Sofía.
Después de que Montenegro se fue, las 4 mujeres se quedaron en silencio por un momento, procesando lo que acababa de suceder. Entonces Carmen comenzó a reír, una risa profunda y liberadora que pronto contagió a las demás. «No puedo creer que realmente lo hicimos», dijo entre risas. «Le plantamos cara a Montenegro y ganamos. No ganamos todavía», advirtió María, aunque también sonreía. «Tenemos que asegurarnos de que cumpla sus promesas. Hombres como él son expertos en prometer cambios y luego encontrar formas de evadirlos. Por eso voy a estar aquí», aseguró Ana Sofía. «Y no solo yo». Patricia Domínguez del Nacional está interesada en hacer seguimiento a esta historia. Una vez que haya escrutinio público, será mucho más difícil para Montenegro retroceder. Lupita miró a Ana Sofía con curiosidad. «Entonces, ¿qué pasa ahora contigo? Vuelves a tu vida universitaria y nos olvidas». Ana Sofía negó con la cabeza firmemente. «No, esta experiencia me cambió de maneras que aún estoy procesando. No puedo simplemente regresar a mi oficina cómoda y enseñar teorías abstractas sobre desigualdad después de haberla vivido. Mi investigación se ha vuelto personal de una forma que nunca anticipé». Se levantó y comenzó a quitarse el uniforme por última vez. «Voy a escribir sobre esto», dijo. «Sobre esta noche, sobre estos meses, sobre todas ustedes, con su permiso. Pero más importante, voy a usar mi plataforma para impulsar cambios reales, no solo en este restaurante, sino en toda la industria. Las historias que ustedes compartieron conmigo, las injusticias que documenté, todo eso va a servir para algo más grande». Las 3 mujeres asintieron, y en ese momento, en ese vestuario deprimente con su bombilla parpadeante y sus casilleros oxidados, se formó una alianza que trascendía las diferencias de clase y educación. Era una alianza forjada en la experiencia compartida del trabajo invisible, de la dignidad pisoteada y de la resistencia finalmente vocalizada. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda sobre la ciudad. Ana Sofía estaba sentada en su oficina universitaria, un espacio que no había visitado en 3 meses y que ahora le parecía extrañamente ajeno. Los estantes llenos de libros académicos, los diplomas enmarcados en las paredes, la cómoda silla ergonómica detrás del escritorio de roble, todo le recordaba el privilegio que había dejado temporalmente atrás y al que ahora regresaba. Su teléfono no había dejado de vibrar desde las 6 de la mañana, de mensajes de colegas académicos, solicitudes de entrevistas de medios de comunicación, correos electrónicos de estudiantes expresando su apoyo. El video del incidente en el restaurante, a pesar de su acuerdo con Rodrigo Santillán, había sido filtrado por algún comensal y se había vuelto viral durante la noche. Para las 8 de la mañana ya tenía más de 2 millones de reproducciones en diversas plataformas. Los comentarios eran un campo de batalla digital donde se libraba un debate feroz sobre clase, privilegio y dignidad laboral. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Doctor Alberto Fuentes, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, entró sin esperar respuesta. Era un hombre de 60 años, con cabello gris perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de cualquier mesera. «Ana Sofía», dijo sentándose frente a ella sin ser invitado. «Necesitamos hablar sobre lo que sucedió anoche». Ana Sofía se enderezó en su silla, preparándose para la confrontación que sabía que vendría. «Entiendo que la universidad tenga preocupaciones sobre los métodos de mi investigación». El decano levantó una mano. «Preocupaciones es quedarse corto, doctora Mendoza. Tengo al comité de ética llamándome desde las 7 de la mañana. Tengo a la oficina legal preguntando si la universidad podría enfrentar demandas. Tengo a donantes ricos preguntando si realmente apoyamos que nuestros profesores humillen públicamente a personas prominentes».
Se inclinó hacia adelante, su expresión grave. Y tengo a la prensa acampando en la entrada principal, pidiendo declaraciones oficiales. Ana Sofía había anticipado esto. Había violado prácticamente todos los protocolos de investigación de campo al no revelar su identidad desde el principio a los administradores del restaurante. Entiendo las ramificaciones, doctor Fuentes. Estoy preparada para enfrentar una revisión del Comité de Ética. Si es necesario, asumiré toda la responsabilidad y renunciaré para proteger a la universidad de cualquier. Se detuvo abruptamente al ver que el decano estaba sonriendo. Renunciar, repitió él. Doctora Mendoza, no la llamé aquí para pedirle su renuncia. La llamé para felicitarla. Ana Sofía lo miró con confusión total. Perdón. El decano sacó su propia tableta y le mostró la pantalla. En las últimas 12 horas, continuó, nuestra universidad ha recibido más atención mediática positiva que en los últimos 5 años combinados. Mire estos titulares. Profesora universitaria expone abuso laboral desde dentro. Académica arriesga carrera para dar voz a trabajadores invisibles. Universidad Nacional forma investigadores comprometidos con justicia social. Esto es exactamente el tipo de impacto que las instituciones educativas deberían estar generando. Pero los donantes, comenzó Ana Sofía, aún procesando lo que escuchaba. Algunos donantes están molestos, admitió el decano. Específicamente, aquellos que probablemente tratan a sus propios empleados de la misma manera que Santillán lo hizo con usted. Pero ¿sabe qué? Estoy cansado de que esta universidad se incline ante el dinero de gente así. Además, añadió con una sonrisa más amplia, hemos recibido llamadas de 3 fundaciones diferentes interesadas en financiar programas de investigación sobre derechos laborales. El interés en nuestros programas de sociología se ha disparado. Tenemos a estudiantes de preparatoria diciendo que quieren estudiar aquí porque vieron lo que usted hizo. Ana Sofía se reclinó en su silla, abrumada. No sé qué decir. Diga que continuará su investigación, respondió el decano. Diga que escribirá ese libro que estaba planeando. Diga que convertirá esta experiencia en algo que realmente importe. Tenemos una oportunidad única aquí de demostrar que la academia puede ser relevante, que puede crear cambio real en el mundo. No desperdiciemos esto por miedo a incomodar a algunas personas poderosas. En ese momento, el teléfono del decano sonó. Contestó brevemente, su expresión volviéndose seria. Entiendo, dijo finalmente. Estaré allí en 10 minutos. Colgó y miró a Ana Sofía. Era la oficina del rector. Aparentemente, Rodrigo Santillán acaba de llegar al campus exigiendo una reunión. Y no viene solo, trae a sus abogados. Los dos se dirigieron hacia el edificio administrativo principal, donde una pequeña multitud ya se había reunido. Estudiantes, profesores y varios reporteros con cámaras formaban un semicírculo irregular alrededor de la entrada. En el centro, Rodrigo Santillán estaba de pie junto a 3 hombres con trajes caros que gritaban abogados corporativos. Su rostro mostraba la misma arrogancia de la noche anterior, pero Ana Sofía notó algo más en sus ojos, incertidumbre. «Ah, aquí está nuestra distinguida investigadora», dijo Rodrigo con sarcasmo cuando la vio acercarse. «Vine a informarle personalmente que estaré presentando una demanda contra usted y esta universidad por difamación, invasión de privacidad y daños a mi reputación profesional». Ana Sofía lo enfrentó calmadamente, consciente de que todas las cámaras estaban grabando. «Señor Santillán, usted acordó anoche que el video no se haría público a cambio de una donación y cambios en su comportamiento. Ese acuerdo se hizo bajo coacción», intervino uno de los abogados. «Es legalmente inválido. Además, el video se filtró de todas formas. Así que el acuerdo quedó nulo». En ese momento, una voz clara cortó la tensión.
Técnicamente, ese no es el video del que hablaron anoche. Todos se giraron para ver a Patricia Domínguez, la periodista del Nacional, acercándose con su propia cámara. El video que se volvió viral fue grabado por otro comensal desde un ángulo diferente. La doctora Mendoza mantuvo su parte del acuerdo. El video que ella grabó nunca se hizo público. Rodrigo la miró con furia. Eso es una tecnicidad sin importancia. Es la ley, respondió Patricia encogiéndose de hombros. Y hablando de la ley, señor Santillán, acabo de recibir información muy interesante de Nicaragua. Se giró hacia las cámaras, claramente disfrutando del momento. Resulta que el señor Santillán aquí presente está siendo investigado por fraude en varios de sus desarrollos inmobiliarios, específicamente por desplazar ilegalmente a comunidades de bajos recursos sin compensación adecuada. El rostro de Rodrigo palideció visiblemente. Eso no tiene nada que ver con esto. Oh, pero sí lo tiene, intervino Ana Sofía, sacando su propia carpeta. Verá, señor Santillán, mientras trabajaba en el restaurante, también estuve investigando sus prácticas empresariales. Entrevisté a docenas de familias que fueron desplazadas por sus proyectos. Documenté cómo usó tácticas intimidatorias, sobornos a funcionarios públicos y manipulación de evaluaciones ambientales. Toda esa información está en manos de las autoridades correspondientes. Rodrigo miró a sus abogados, quienes murmuraban urgentemente entre ellos. Esto es una conspiración, finalmente gritó. Ustedes planearon todo esto para destruirme. No, señor Santillán, respondió Ana Sofía calmadamente. Usted se destruyó solo. Yo simplemente documenté sus acciones. La diferencia entre usted y las personas a las que ha explotado durante años es que ellos nunca tuvieron voz para defenderse. Ahora la tienen. Y resulta que cuando la verdad sale a la luz, las personas como usted quedan expuestas por lo que realmente son. Los estudiantes que observaban comenzaron a aplaudir. Pronto, el aplauso se extendió por toda la multitud. Rodrigo, rodeado por cámaras y miradas acusadoras, finalmente comprendió que había perdido el control de la narrativa. Se giró bruscamente y se alejó seguido por sus abogados, su salida captada por docenas de teléfonos móviles que inmediatamente comenzaron a subir el momento a las redes sociales. 3 días después del incidente en el campus universitario, Ana Sofía estaba sentada en un pequeño café cerca del centro de la ciudad. No era uno de esos establecimientos de lujo como la Perla Dorada, sino un lugar modesto frecuentado por estudiantes, artistas y trabajadores locales. Las mesas eran de madera desgastada, las sillas no combinaban entre sí, y el menú estaba escrito a mano en una pizarra detrás del mostrador. Pero había algo auténtico en ese lugar, algo que los restaurantes elegantes nunca podrían replicar por más dinero que invirtieran en su decoración. María, Carmen y Lupita llegaron juntas, aún vestidas con sus uniformes del restaurante. Se habían tomado un descanso de 30 minutos, uno de los primeros cambios reales que el gerente Montenegro había implementado. Se sentaron alrededor de la mesa donde Ana Sofía las esperaba con una cafetera llena y tazas para todas. «Necesitan ver esto», dijo Ana Sofía, deslizando su tableta hacia el centro de la mesa. Era un artículo del periódico El Nacional, con el titular en letras grandes: Santillán Enterprises bajo investigación federal por fraude inmobiliario y desplazamiento ilegal. Carmen silbó suavemente mientras leía. «Esto es por lo que hiciste». «Por lo que hicimos», corrigió Ana Sofía. «Ustedes me dieron el coraje de hablar. Sin su apoyo esa noche, probablemente habría guardado silencio como he visto que hacen tantos trabajadores. Pero hay más». Continuó deslizando en la tableta para mostrar otro artículo. Este era del periódico económico más importante del país,
Inversionistas retiran apoyo de Santillán Enterprises tras revelaciones de prácticas abusivas. Dios mío, murmuró Lupita. Realmente le está costando caro su arrogancia. María, sin embargo, fruncía el ceño mientras leía. Esto está bien, dijo lentamente, pero ¿qué pasa con las familias que desplazó? ¿Qué pasa con las personas que perdieron sus hogares por sus proyectos? Ver a un hombre rico perder algo de dinero no les devuelve lo que perdieron. Era exactamente la pregunta que Ana Sofía había estado esperando. Tienen razón, dijo. Por eso he estado trabajando con una coalición de abogados de derechos humanos. Estamos preparando una demanda colectiva en nombre de todas las familias afectadas por los proyectos de Santillán. Sacó otra carpeta de su bolso. Aquí están algunos de los testimonios que he recopilado, historias de familias que vivieron en sus comunidades durante generaciones, solo para ser expulsadas con horas de aviso. Ancianos que perdieron las casas donde criaron a sus hijos. Pequeños negocios que fueron destruidos para dar paso a condominios de lujo que la mayoría de los residentes locales nunca podrán costear. Carmen tomó la carpeta y comenzó a leer uno de los testimonios. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esta historia, susurró. Esta familia, los Ramírez, los conozco. Mi prima vivía en ese barrio antes de que Santillán lo demoliera. Tuvieron que mudarse al otro lado de la ciudad, lejos de sus trabajos, lejos de la escuela de sus hijos. La niña más pequeña tuvo que dejar su tratamiento médico porque el nuevo hospital quedaba demasiado lejos. Por eso hago lo que hago, dijo Ana Sofía suavemente. No se trata solo de teoría académica o de ganar debates intelectuales. Se trata de personas reales cuyas vidas son destruidas por la codicia y la arrogancia de individuos como Santillán. Y lo peor es que él no es único. Hay miles como él, operando con impunidad porque el sistema está diseñado para protegerlos. Lupita había estado leyendo otro testimonio en la tableta. Dice aquí que estás organizando una audiencia pública donde estas familias podrán contar sus historias. ¿Es en serio? Completamente, confirmó Ana Sofía. La semana que viene, en el auditorio de la universidad, ya tenemos confirmada la asistencia de 3 congresistas, varios defensores de derechos humanos y, lo más importante, representantes de las comunidades afectadas. Patricia Domínguez va a transmitirlo en vivo. María sonrió lentamente. Vas a darles una plataforma. Vas a hacer que sus voces sean escuchadas. Exactamente, respondió Ana Sofía. Durante años estas comunidades han sido silenciadas, ignoradas, tratadas como obstáculos menores en el camino hacia el desarrollo. Es hora de que el mundo escuche sus historias directamente de ellos, no filtradas a través de portavoces corporativos o comunicados de prensa cuidadosamente elaborados. En ese momento el teléfono de Ana Sofía vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, su expresión se ensombreció. ¿Qué pasa?, preguntó Carmen notando el cambio. Ana Sofía giró el teléfono para mostrarles el mensaje. Crees que eres muy lista, doctora, pero ten cuidado. Los accidentes pasan, especialmente a personas que no saben cuándo mantener la boca cerrada. Las 3 mujeres intercambiaron miradas alarmadas. Eso es una amenaza, dijo Lupita. Tienes que reportarlo a la policía. Ya lo hice, respondió Ana Sofía. Y no es el primer mensaje de este tipo que recibo. En los últimos 3 días he recibido docenas. Algunos son más explícitos que otros. María se inclinó hacia adelante, su voz preocupada. Ana Sofía, tal vez deberías considerar dar un paso atrás. Si Santillán o sus asociados son capaces de amenazarte, ¿quién sabe de qué más son capaces? He pensado en eso, admitió Ana Sofía. Créanme, he tenido momentos de miedo, de duda, pero luego pienso en todas las personas que no tienen la opción de dar un paso atrás,
las familias que viven con miedo constante de ser desplazadas, los trabajadores que soportan abuso diario porque necesitan alimentar a sus hijos. Si yo, con todos mis privilegios y mi plataforma, no puedo enfrentarme a esto, entonces, ¿quién lo hará? Carmen tomó la mano de Ana Sofía sobre la mesa. No estás sola en esto. Si algo te pasa, hay docenas de nosotras que continuaremos lo que empezaste. Cientos, corrigió Lupita. Has visto las redes sociales. Hay trabajadores de servicio en todo el país compartiendo sus propias historias ahora, inspirados por lo que hiciste. María asintió con determinación. Y si Santillán piensa que puede silenciarte con amenazas, está muy equivocado. Ya no estás operando en secreto. Tienes ojos del público sobre ti, lo que significa que cualquier cosa que te suceda será inmediatamente sospechosa. Ana Sofía sintió una oleada de gratitud hacia estas mujeres que apenas conocía hace 3 meses y que ahora se habían convertido en sus aliadas más firmes. Gracias, dijo simplemente. En serio, gracias. No solo por el apoyo, sino por recordarme por qué comencé esto en primer lugar. Cambiando de tema, dijo Carmen sacando su propia carpeta. Tengo algo para ti. Hablé con otras empleadas del restaurante y recopilamos nuestras propias historias. Pensamos que si vas a escribir sobre la industria de servicios, deberías tener más perspectivas que solo las nuestras. Entregó la carpeta a Ana Sofía, quien comenzó a hojear las páginas. Eran docenas de testimonios escritos a mano, algunos en papel arrugado de cuaderno, otros en hojas sueltas. Cada uno contaba una historia de humillación, de abuso, de resiliencia silenciosa. Una mesera describía cómo un cliente le había gritado hasta hacerla llorar porque su sopa estaba demasiado caliente. Otra contaba sobre un gerente que habitualmente tocaba de manera inapropiada al personal femenino, sabiendo que ellas no podían quejarse sin arriesgar sus empleos. Un cocinero relataba las condiciones peligrosas de la cocina, donde se había quemado gravemente porque el restaurante se negaba a reparar equipos defectuosos. Esto es, comenzó Ana Sofía, su voz quebrándose ligeramente. Esto es exactamente lo que necesito. No estadísticas frías o análisis abstractos, sino historias reales de personas reales. Lupita sonrió. Bueno, tienes suficiente material ahora para varios libros. Y mejor aún, tienes testigos dispuestos a hablar públicamente. Todas firmamos formularios de consentimiento. Queremos que nuestras historias sean contadas. El dueño del café se acercó a su mesa con más café. Disculpen que interrumpa, dijo tímidamente, pero no pude evitar escuchar parte de su conversación. Soy Antonio, el dueño de este lugar. Solo quería decirles que lo que están haciendo es importante. Yo también empecé como mesero hace 20 años. Sé lo que se siente ser tratado como invisible, como menos que humano. Las mujeres sonrieron agradecidas mientras Antonio llenaba sus tazas. Y si alguna vez necesitan un lugar para reunirse, dijo él, este café está a su disposición. Gratis. Es lo menos que puedo hacer para apoyar lo que están construyendo. Mientras Antonio se alejaba, Ana Sofía miró a las mujeres alrededor de la mesa y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza real de que el cambio era posible. La noche de la audiencia pública llegó con una tormenta eléctrica que parecía presagiar el drama que estaba por desarrollarse. El auditorio de la Universidad Nacional estaba repleto hasta el último asiento, con personas de pie en los pasillos y cámaras de diversos medios de comunicación instaladas estratégicamente para capturar cada momento. Ana Sofía estaba detrás del escenario, revisando sus notas por última vez, mientras escuchaba el murmullo creciente de la multitud. María se acercó a ella luciendo nerviosa en un vestido formal que claramente no usaba con frecuencia. Nunca he hablado frente a tanta gente,
confesó, sus manos temblando ligeramente. No sé si pueda hacer esto. Ana Sofía tomó sus manos entre las suyas. Solo cuenta tu verdad, María. Eso es todo lo que necesitas hacer. Tu historia tiene poder precisamente porque es real, porque la viviste. No tienes que ser elocuente o perfecta, solo tienes que ser honesta. Lupita y Carmen se unieron a ellas, ambas visiblemente tensas pero determinadas. En la primera fila del auditorio, Ana Sofía podía ver a Patricia Domínguez preparando su equipo de grabación, flanqueada por los 3 congresistas que habían prometido asistir. Pero lo que más le llamó la atención fue la cantidad de trabajadores de servicio presentes. Meseras con sus uniformes, recién salidas de sus turnos, cocineros con sus delantales todavía manchados del trabajo del día, personal de limpieza, guardias de seguridad, cajeros de supermercado. Todos habían venido a escuchar, a testificar, a demostrar que ya no estaban dispuestos a permanecer invisibles. El presentador del evento, el decano Fuentes, subió al escenario y el auditorio gradualmente cayó en silencio. Buenas noches, comenzó, su voz resonando por el sistema de sonido. Esta noche nos reunimos para algo más que una audiencia académica. Nos reunimos para escuchar voces que durante demasiado tiempo han sido silenciadas, para enfrentar verdades que muchos preferirían ignorar y para comenzar el proceso de crear cambio real en cómo nuestra sociedad trata a aquellos que consideramos la clase trabajadora. Presentó a Ana Sofía, quien subió al escenario entre aplausos moderados pero respetuosos. Gracias a todos por estar aquí esta noche, comenzó Ana Sofía, su voz más firme de lo que se sentía internamente. Hace 4 meses, tomé la decisión de dejar temporalmente mi vida académica para trabajar como mesera en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. No lo hice por morbo o por un experimento superficial, sino porque después de años estudiando la desigualdad social desde la distancia segura de mi oficina, me di cuenta de que necesitaba entenderla desde dentro. Durante los siguientes 20 minutos, Ana Sofía compartió sus observaciones, sus experiencias, los momentos de humillación y los destellos de humanidad que había presenciado. Habló sobre la fatiga física de estar de pie durante 10 horas seguidas, el estrés mental de tener que sonreír constantemente mientras soportabas insultos, la precariedad económica de vivir de propinas impredecibles. Pero más importante, habló sobre la invisibilidad sistémica que enfrentan los trabajadores de servicio, cómo son entrenados para no hacer contacto visual prolongado, para no interrumpir conversaciones, para esencialmente desaparecer, excepto cuando son necesarios. Y luego, continuó Ana Sofía, llegamos a la noche que cambió todo. Reprodujo el audio del incidente con Rodrigo Santillán, no el video que se había vuelto viral, sino solo el audio para proteger la identidad de otros comensales presentes esa noche. La voz de Rodrigo llenó el auditorio. Cada insulto, cada humillación, cada palabra diseñada para reducirla a menos que humana. El silencio que siguió era denso y cargado de tensión. Esa noche, dijo Ana Sofía finalmente, tuve la opción de revelar mi identidad, de usar mis privilegios y mi posición para defenderme, y lo hice. Pero la pregunta que me ha perseguido desde entonces es, ¿qué pasa con todos los trabajadores que no tienen esa opción? ¿Qué pasa con María, Carmen, Lupita y miles como ellas que soportan este tipo de abuso regularmente sin tener recursos para defenderse? Invitó a María al escenario. La mujer subió con pasos inseguros, acercándose al micrófono como si fuera un animal peligroso. Mi nombre es María Eugenia Torres, comenzó, su voz temblando. Tengo 45 años y he trabajado en la industria de servicios durante 25 años. He sido mesera, cajera, recepcionista, y en todos esos años
He sido gritada, insultada, acosada sexualmente, amenazada con despido y tratada como si fuera invisible. Pero lo peor no son los insultos. Lo peor es que después de tantos años empiezas a creer que es normal, que es parte del trabajo, que no mereces nada mejor. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Hace 3 meses, cuando Ana Sofía comenzó a trabajar con nosotras, al principio pensé que era débil porque se molestaba por cosas que yo había aprendido a ignorar. Cuando se quejaba de los pies hinchados, yo pensaba que simplemente necesitaba acostumbrarse. Cuando se veía afectada por los insultos de los clientes, yo pensaba que era demasiado sensible, pero ahora me doy cuenta de que yo era la que estaba mal. No, Ana Sofía. Yo había normalizado el abuso hasta el punto de que ya ni siquiera lo reconocía como abuso. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de María mientras continuaba contando su historia. Historias de clientes que le habían arrojado comida porque no estaba lo suficientemente caliente, de gerentes que la habían humillado frente a compañeros, de veces que trabajó enferma porque no podía permitirse perder un turno. Cuando María terminó, el auditorio estalló en aplausos. No fueron aplausos educados o contenidos, sino una ovación que venía de un lugar profundo de reconocimiento y empatía. Carmen subió al escenario siguiente, luego Lupita, y luego una procesión de otros trabajadores de servicio, cada uno compartiendo su historia. Un cocinero habló sobre las quemaduras que cubrían sus brazos por trabajar con equipo defectuoso. Una empleada de limpieza describió cómo los inquilinos de un edificio de lujo donde trabajaba la trataban como si fuera parte del mobiliario, hablando sobre sus vidas personales más íntimas frente a ella como si no existiera. Un guardia de seguridad compartió su experiencia siendo acusado de robo sin evidencia, simplemente porque un inquilino rico había perdido algo y necesitaba a alguien a quien culpar. Después de 2 horas de testimonios, Ana Sofía regresó al micrófono. Estas no son anécdotas aisladas, dijo firmemente. Son síntomas de un sistema que valoriza a las personas basándose en su capacidad de generar riqueza en lugar de su humanidad inherente. Son el resultado de una estructura social que permite e incluso alienta el abuso de aquellos considerados en posiciones inferiores. En ese momento, hubo una conmoción en la parte trasera del auditorio. Las puertas se abrieron y Rodrigo Santillán entró, seguido por sus abogados y varios guardaespaldas privados. El murmullo de sorpresa recorrió la multitud mientras él caminaba por el pasillo central con paso decidido. «Señor Santillán», dijo Ana Sofía desde el escenario, su voz amplificada llenando el espacio. «Qué sorpresa verlo aquí». Rodrigo se detuvo en medio del pasillo, todas las cámaras girando hacia él. «Vine a defender mi nombre», declaró, su voz resonando en el auditorio ahora silencioso. «He escuchado suficientes mentiras y distorsiones. Es hora de que alguien diga la verdad». Ana Sofía hizo un gesto hacia el escenario. «Por favor, entonces, suba y comparta su versión de la verdad». Rodrigo dudó, claramente no esperando esa invitación. Sus abogados le susurraron urgentemente, probablemente aconsejándole que no subiera, pero su ego ganó. Subió al escenario con paso firme, tomando el micrófono de manos de Ana Sofía. «Esta mujer», comenzó señalando a Ana Sofía, «es una fraude. Se infiltró en un negocio legítimo bajo falsos pretextos. Me tendió una trampa, me provocó deliberadamente y luego usó su posición privilegiada para destruir mi reputación. Y todos ustedes», miró a la audiencia con desprecio, «están tan ansiosos por crear villanos ricos que no se detienen a considerar que tal vez, solo tal vez, ella está manipulando la situación para su propio beneficio académico y financiero». El auditorio estalló en murmullos incrédulos. Rodrigo continuó,
inconsciente de cómo cada palabra estaba cavando más profundo su propia tumba reputacional. La verdad es que estos trabajadores, gesticuló vagamente hacia María y las otras, necesitan entender su lugar. No todos pueden ser doctores o empresarios. Alguien tiene que servir las mesas, limpiar los pisos. Esa es la realidad de la economía. Y si no pueden manejar un poco de presión o crítica ocasional, deberían buscar otro tipo de trabajo. El silencio que siguió a las palabras de Rodrigo duró solo unos segundos antes de que el auditorio explotara, no en aplausos, sino en una cacofonía de voces indignadas, gritos de protesta, y lo que sonaba como cientos de personas hablando simultáneamente. Rodrigo miraba a su alrededor, confundido por la reacción, claramente esperando que al menos algunos lo apoyaran. En cambio, lo que vio fueron rostros llenos de ira, decepción y desprecio. Una mujer en la tercera fila se puso de pie. Era una señora mayor, elegantemente vestida, con el porte de alguien acostumbrado a ser escuchado. «Señor Santillán», dijo su voz cortando el ruido, «soy la magistrada Elena Córdoba, recientemente retirada de la Corte Suprema. Serví 30 años en el sistema judicial de este país, y debo decirle que lo que acaba de expresar no es solo moralmente repugnante, es legalmente problemático. Está sugiriendo que existe una jerarquía inherente donde algunos humanos merecen menos dignidad y respeto que otros basándose únicamente en su ocupación. Eso viola principios fundamentales de derechos humanos». Rodrigo intentó interrumpir, pero la magistrada continuó. Además, añadió, he estado revisando los documentos que la doctora Mendoza proporcionó sobre sus prácticas empresariales. Los desplazamientos forzados, las intimidaciones, los sobornos documentados. Si la mitad de eso es cierto, y tengo razones para creer que lo es, usted enfrentará consecuencias legales severas. Otro hombre se levantó. Este vestido con traje de negocios. Soy Fernando Villegas, director ejecutivo de Corporación Miraflores. Señor Santillán, quiero que sepa públicamente que nuestra empresa está retirando inmediatamente toda asociación con Santillán Enterprises. No podemos y no vamos a estar afiliados con alguien cuyas prácticas y valores son tan diametralmente opuestos a los nuestros. Uno por uno, otros empresarios presentes en el auditorio se pusieron de pie para anunciar que estaban cortando lazos con las empresas de Rodrigo. Algunos lo hacían por genuina indignación moral, otros claramente porque el escándalo era demasiado tóxico para su propia imagen corporativa. Pero el resultado era el mismo. El imperio que Rodrigo había construido durante décadas se estaba desmoronando en tiempo real frente a cámaras en vivo. Rodrigo intentó retomar el control del micrófono. «Ustedes no entienden», gritó, su voz agrietándose. «Yo crecí pobre, muy pobre. Me partí el lomo trabajando para llegar donde estoy. Nadie me dio nada. ¿Por qué estos trabajadores no pueden hacer lo mismo? ¿Por qué todos están tan ansiosos de victimizarlos en lugar de alentarlos a mejorar sus vidas?» María se levantó de su asiento en la primera fila, su rostro mostrando una furia que había estado reprimiendo durante 25 años. «¿Usted cree que nosotros no trabajamos duro?», gritó, su voz temblando de emoción. «Yo trabajo 60 horas a la semana, señor Santillán, 60 horas, y ¿sabe cuánto gano? Apenas lo suficiente para pagar el alquiler de un cuarto que comparto con mi hermana y sus 2 hijos. No puedo permitirme ir al dentista aunque tengo un diente que me duele desde hace 6 meses. No puedo permitirme comprar zapatos nuevos aunque los míos tienen agujeros en las suelas. No puedo permitirme tomar un día libre cuando estoy enferma, porque perder las propinas de un solo turno significa que no comeré al final de la semana. Así que no me venga con su cuento de que trabajó duro y por eso merece respeto. Todos trabajamos duro. La diferencia es que usted nació en una época y lugar donde el trabajo duro
todavía podía llevarte a algún lado. Nosotros vivimos en una realidad donde puedes trabajar hasta matarte y seguir siendo pobre. Carmen se unió a María, su voz igualmente cargada de años de frustración acumulada. Y otra cosa, señor Santillán. Usted habla sobre cómo las personas necesitan saber su lugar, pero ¿quién decide eso? ¿Quién decide que usted merece vivir en mansiones mientras mis hijos duermen 3 en una cama? ¿Quién decide que su comodidad es más importante que nuestra dignidad básica? No es el trabajo duro, no es el talento. Es un sistema diseñado para mantener a las personas como yo abajo y a personas como usted arriba, sin importar qué tan duro trabajemos. Lupita agregó su propia voz al coro creciente de indignación. Estoy estudiando enfermería, señor Santillán. Tengo un promedio de 9.5. Hablo 3 idiomas. ¿Y sabe por qué sigo siendo mesera? Porque incluso con todo eso, no puedo permitirme dejar este trabajo. Necesito las propinas para pagar mi universidad porque mis padres no pueden ayudarme. Trabajo turnos nocturnos después de clases, duermo 4 horas por noche y uso mi día libre para estudiar. Así que no me diga que no estoy mejorando mi vida. Lo estoy haciendo a pesar de un sistema que pone cada obstáculo posible en mi camino. Rodrigo retrocedió ante la intensidad de sus palabras, finalmente comprendiendo que había cometido un error catastrófico al venir aquí. Uno de sus abogados intentó subir al escenario para sacarlo, pero Ana Sofía bloqueó el paso. No, dijo firmemente. Él pidió compartir su verdad. Dejemos que escuche la verdad de otros también. Patricia Domínguez se acercó al escenario con un micrófono. Señor Santillán, dijo, las cámaras enfocándolo, esta transmisión tiene ahora más de 500,000 de espectadores en vivo. Sus palabras de esta noche han sido escuchadas no solo por las personas en este auditorio, sino por cientos de miles más. Quisiera darle la oportunidad de responder a una pregunta simple. Después de escuchar estos testimonios, después de ver el dolor real que sus actitudes y acciones han causado, tiene algo que decir. Una disculpa tal vez. Un reconocimiento de que tal vez, solo tal vez, su perspectiva era limitada. Rodrigo abrió la boca, luego la cerró. Se podía ver la batalla interna reflejada en su rostro, su ego chocando contra la realidad innegable de que había perdido. Finalmente, pronunció las palabras más reveladoras de toda la noche. No tengo nada por qué disculparme. No hice nada malo excepto construir un negocio exitoso y esperar estándares altos de las personas que trabajo. Si eso me convierte en villano en esta era de victimización universal, entonces que así sea. El auditorio estalló nuevamente, pero esta vez había algo diferente en el aire. No solo indignación, sino una especie de asombro ante la incapacidad total de Rodrigo para comprender lo que estaba sucediendo. Uno de los congresistas presentes, un hombre joven llamado Marco Delgado, se puso de pie. Señor Santillán, dijo con voz clara, quiero agradecerle por venir esta noche. Rodrigo lo miró con sorpresa y esperanza. Agradecerme. Sí, continuó el congresista, porque ha demostrado perfectamente por qué necesitamos una reforma laboral urgente. Ha ejemplificado la mentalidad exacta que permite que el abuso sistemático de trabajadores continúe. Ha dado un rostro y una voz a la arrogancia del privilegio, y en el proceso ha galvanizado a más personas para apoyar los cambios legislativos que he estado proponiendo durante años. Así que gracias. No podría haber creado un mejor argumento para mi causa si lo hubiera intentado. Rodrigo finalmente comprendió que nada de lo que dijera mejoraría su situación. De hecho, cada palabra que pronunciaba solo empeoraba las cosas. Se giró bruscamente y comenzó a caminar hacia la salida, sus abogados y guardaespaldas
apresurándose para seguirlo. Pero antes de que pudiera llegar a las puertas, una última voz lo detuvo. Era un hombre mayor que había estado sentado silenciosamente en la última fila. «Señor Santillán», llamó. El empresario se detuvo, pero no se giró. El hombre continuó, su voz resonando en el auditorio ahora silencioso. «Yo fui uno de los inquilinos que usted desplazó hace 5 años para construir su torre diamante. Perdí el pequeño taller de carpintería que mi padre me dejó. Perdí la casa donde nacieron mis hijos y ¿sabe qué fue lo peor? Que usted nunca me vio como una persona, solo como un obstáculo. Esta noche, finalmente lo entiendo. Para usted, los que no tenemos su riqueza simplemente no somos completamente humanos. Y esa es una tragedia no solo para nosotros, sino para usted también. Porque una vida vivida sin empatía, sin compasión, sin la capacidad de ver la humanidad en otros, es una vida desperdiciada sin importar cuánto dinero tengas». Rodrigo salió del auditorio sin mirar atrás, dejando tras de sí un silencio cargado que gradualmente se transformó en una conversación urgente sobre cómo crear el cambio que todos acababan de presenciar, que era tan desesperadamente necesario. 6 meses después de aquella memorable noche en el auditorio universitario, Ana Sofía estaba de pie frente a una clase llena de estudiantes de sociología, pero esta no era una clase ordinaria. Entre los pupitres se sentaban no solo estudiantes universitarios tradicionales, sino también trabajadores de servicio que habían sido aceptados en un nuevo programa de becas que la universidad había creado específicamente para personas de la industria de servicios que deseaban continuar su educación. María estaba en la segunda fila, tomando notas diligentemente en un cuaderno nuevo. A sus 50 años, nunca había imaginado que estaría sentada en un aula universitaria, pero aquí estaba, estudiando administración de empresas con el sueño de algún día abrir su propio restaurante, donde los empleados fueran tratados con dignidad. Carmen se había inscrito en cursos de derecho laboral, determinada a convertirse en defensora de derechos de trabajadores. Lupita, quien finalmente había podido dejar su trabajo nocturno gracias a una beca completa, estaba a punto de graduarse de enfermería con honores. El libro de Ana Sofía, titulado Invisible, 3 meses en el mundo del servicio, se había convertido en un bestseller inesperado, pero más importante que las ventas era el impacto que había generado. El congresista Marco Delgado había logrado impulsar una reforma laboral significativa que incluía protecciones mejoradas para trabajadores de servicio, sanciones más severas para empleadores abusivos y la creación de un sistema de denuncias anónimas accesible a nivel nacional. Restaurantes y hoteles de lujo en todo el país habían comenzado a implementar programas de capacitación sobre trato respetuoso, no necesariamente por bondad, sino porque el escándalo público se había vuelto demasiado costoso de ignorar. Hoy vamos a hablar sobre algo que experimenté personalmente, comenzó Ana Sofía, mirando a sus estudiantes con una mezcla de orgullo y humildad. Vamos a hablar sobre la diferencia entre empatía teórica y empatía vivida, entre saber intelectualmente que existe injusticia y sentir esa injusticia en tu propia piel. Proyectó en la pantalla una fotografía del restaurante La Perla Dorada. El establecimiento todavía operaba, pero bajo nueva gerencia, después de que el gerente Montenegro había sido despedido, tras una investigación que reveló años de violaciones laborales. Cuando comencé mi investigación, continuó Ana Sofía, creía que entendía la desigualdad. Había leído cientos de libros, había escrito artículos académicos, había dado conferencias sobre el tema. Pero no fue hasta que experimenté directamente la invisibilidad, la humillación y el agotamiento físico del trabajo de servicio que realmente comprendí la diferencia entre conocimiento académico y comprensión genuina.
Un estudiante levantó la mano. Pero doctora Mendoza, usted sabía que eventualmente regresaría a su vida privilegiada. Eso no hace que su experiencia sea menos válida que la de alguien como María que vive esa realidad permanentemente. Ana Sofía asintió apreciativamente. Esa es una pregunta excelente, Javier, y tienes razón. Mi experiencia fue temporal, lo que significa que siempre tuve una red de seguridad que la mayoría de los trabajadores de servicio no tienen. Esa es precisamente la limitación de mi investigación y por qué era tan importante amplificar las voces de trabajadores reales en lugar de solo contar mi propia historia. María levantó su propia mano, algo que le había costado meses de práctica superar su timidez en el ambiente académico. ¿Puedo agregar algo? Ana Sofía asintió alentadoramente. Lo que la doctora Mendoza hizo no fue perfecto, comenzó María, su voz ganando confianza con cada palabra, y ella lo admite abiertamente. Pero al menos lo intentó. Al menos se atrevió a salir de su zona de confort y arriesgar su reputación para exponer algo que necesitaba ser expuesto. Eso es más de lo que puedo decir sobre la mayoría de las personas con su nivel de privilegio y educación. Carmen agregó desde su asiento. Y lo más importante, no se detuvo después del momento viral. Hubiera sido fácil simplemente escribir su libro, cobrar sus regalías y regresar a su vida cómoda. En cambio, ha dedicado los últimos 6 meses a crear programas reales, a luchar por cambios legislativos, a asegurarse de que el momentum no se perdiera. Eso es lo que separa el activismo performativo del compromiso genuino. Ana Sofía sintió lágrimas quemando en sus ojos mientras escuchaba a estas mujeres que habían pasado de ser sujetos de su investigación a ser sus colegas, sus amigas y, en muchos sentidos, sus maestras. En ese momento, su teléfono vibró con una notificación. Era una alerta de noticias. Rodrigo Santillán sentenciado a 8 años de prisión por fraude inmobiliario y desplazamiento ilegal. Leyó la noticia en voz alta a la clase. El artículo continuaba explicando que Santillán Enterprises había sido liquidado, con los activos siendo utilizados para compensar a las familias que habían sido desplazadas. No era una compensación completa, nunca podría serlo, pero al menos era un reconocimiento de que se había cometido una injusticia. La justicia finalmente alcanzó a alguien que pensaba que estaba por encima de ella, comentó un estudiante. Pero ¿cuántos otros como él siguen operando impunemente? Muchos, admitió Ana Sofía. Demasiados. El cambio sistémico no sucede con un solo caso viral o una sola audiencia pública. Requiere esfuerzo sostenido, vigilancia constante y la disposición de seguir luchando incluso cuando los reflectores se apagan y la atención pública se mueve a la siguiente crisis. Después de la clase, mientras los estudiantes salían del aula, Lupita se acercó a Ana Sofía con una sonrisa radiante. «Tengo noticias», dijo emocionada. «Me aceptaron en el programa de residencia del Hospital General. Voy a ser enfermera oficialmente en 3 meses». Ana Sofía la abrazó fuertemente. «Sabía que lo lograrías. Tu determinación es inspiradora». «No», respondió Lupita separándose del abrazo. «Nuestra determinación es inspiradora. Todas nosotras juntas. Tú nos diste voz, pero nosotras teníamos las historias que contar». María y Carmen se unieron a ellas, formando un pequeño círculo en el aula vacía. Entonces dijo María con una sonrisa traviesa: «¿Cuándo vamos a celebrar en el nuevo restaurante?» «¿Qué nuevo restaurante?», preguntó Ana Sofía confundida. «El que voy a abrir», respondió María con orgullo. «Acabo de conseguir un préstamo de la cooperativa de trabajadores que se formó después de toda esta situación. Voy a llamarlo La Mesa Digna. Y adivina qué, todos los empleados van a ser socios con participación en las ganancias. Salario justo garantizado, beneficios completos y, lo más importante, respeto incondicional».
Carmen agregó, y yo voy a manejar todos los asuntos legales para asegurar que todo esté en orden. Considéralo mi primer caso como futura abogada laboral. Las 4 mujeres se miraron, cada una viendo en las otras el reflejo de su propia transformación. Habían comenzado como mesera y profesora, posiciones separadas por un abismo de clase y privilegio. Ahora eran aliadas, unidas por una experiencia compartida que había cambiado a todas irrevocablemente. Mientras salían del edificio hacia el sol de la tarde, Ana Sofía reflexionó sobre todo lo que había sucedido en esos 6 meses tumultuosos. El incidente en el restaurante que había comenzado todo, la audiencia pública que había galvanizado a tantos, las leyes que habían sido cambiadas, las vidas que habían sido transformadas, pero sabía que esto era solo el comienzo. Los sistemas de desigualdad que permitían que personas como Rodrigo Santillán prosperaran mientras explotaban a otros, estaban tan profundamente arraigados en la estructura social que ningún libro o ley podría desmontarlos completamente de la noche a la mañana. Lo que se necesitaba era exactamente lo que estaba viendo en estas mujeres a su alrededor: educación, organización, solidaridad y la negativa persistente a aceptar que la indignidad fuera el precio inevitable del trabajo honesto. Su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de Patricia Domínguez. Otra mesera se puso en contacto conmigo después de ver tu documental. Tiene una historia similar. Quiere hablar. ¿Quieres que la conecte contigo? Ana Sofía sonrió mientras tecleaba su respuesta. Por supuesto. Siempre estoy lista para escuchar. Miró hacia el cielo despejado donde el sol brillaba con una intensidad casi dolorosa. Había aprendido muchas lecciones en esos 3 meses trabajando como mesera, pero la más importante era esta: el cambio real no comienza en oficinas gubernamentales o salas de juntas corporativas. Comienza cuando una persona decide que ya no va a permanecer invisible, que su dignidad no es negociable y que su voz merece ser escuchada. Y cuando esa persona encuentra a otras con la misma determinación, cuando esas voces individuales se unen en un coro que ya no puede ser ignorado, entonces, y solo entonces, los muros de la injusticia comienzan a agrietarse. No se derrumban completamente, no todavía, pero cada grieta es una victoria, cada voz es un acto de resistencia, y cada historia compartida es un paso hacia un mundo donde nadie tenga que elegir entre su sustento y su dignidad. Mientras caminaban juntas hacia el café de Antonio, donde se habían convertido en clientas habituales, Ana Sofía supo con certeza que esta era solo la primera página de una historia mucho más larga, una historia que seguiría escribiéndose todos los días, en cada interacción entre aquellos que sirven y aquellos que son servidos, hasta que la dignidad humana dejara de ser un privilegio y se convirtiera en lo que siempre debió ser: un derecho universal e innegociable.